Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Javier Arrieta Zuleta, soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, soy de Bosconia Cesar y hoy vengo a hablarles de la sentencia del 3 de agosto del 2017, número de radicado 51094, acta número 30, Bogotá, Distrito Capital, 12 de febrero del 2020. Antecedentes o hechos. El 5 de junio del 2012, la señora Yolanda Arena Ortiz, por medio de la apoderada judicial María Carolina Rengifo, presentó una demanda ejecutiva laboral ante la Oficina Judicial de La Dorada Caldas en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, respectivamente, o para ser más específicos, ante esas dos entidades. Como pretensión principal, solicita librar el pago por concepto de la sanción moratoria contemplada en el artículo 5 de la Ley 1071 del 2006. El asunto correspondido al Juzgado Primero Civil del Circuito Municipal. Despacho mediante auto el 5 de junio de ese año libró mandamiento de pago en contra de la parte demandada por la suma de 13.356.035 pesos y tal determinación fue notificada personalmente. De forma simultánea y dentro de los términos legales, la abogada María Carolina Rengifo presentó escrito de reforma de demanda y la respectiva acumulación de pretensiones en el libelo. Al hablar de libelo, hacemos referencia a un escrito judicial o a un memorial. Así como en el mismo presentó como nuevos ejecutantes a 41 ciudadanos. Sin embargo, 31 de ellos no tenían domicilio ni prestaban servicio como docentes en el área de jurisdicción de ese despacho. A pesar de eso, el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada Caldas aceptó la reforma y vinculó como nuevos demandantes o ejecutantes a los docentes que fueron relacionados, libró mandamiento de pago y dispuso notificar la reforma por estado al representante legal de la entidad demandada. Decisión en primera instancia. Con fundamento en los hechos expuestos, el 23 de octubre del 2015 se imputó a Luis Alfonso Soto Salgado el delito de prevaricato por acción, en calidad de juez primero civil del circuito de La Dorada Caldas. Posteriormente se radicó escrito de acusación y este correspondió a la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Supremo de Manizales para emitir condena contra Soto Salgado porque la localidad donde se encontraba el demandado no había juzgado laboral alguno. El 30 de septiembre del 2016 y el 3 de febrero del 2017 se efectuó la audiencia preparatoria y posteriormente se llevó a cabo en 3 sesiones el juicio oral y en la última anuncia el sentido del fallo condenatorio y el 3 de agosto del mismo año se emitió la sentencia en la que Luis Alfonso Soto Salgado fue sancionado por el delito que le fue enrostrado. Al hablar de delito enrostrado, hace referencia a un delito que fue frustrado o que no fue consumado. Basado el juez en el artículo 428 del Código Penal, el cual dice sobre el abuso de función pública que el servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas
de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses. Inconforme con la decisión, la defensa presentó el recurso de apelación, objeto del presente pronunciamiento. Es importante resaltar que 1. Encontró acreditada la tipicidad de la conducta, porque Soto Salgado, para el momento en que profirió la providencia, se desempeñaba como juez primero civil del circuito de la Dorada Caldas y emitió una condición contraria a la ley, al aceptar como ejecutantes a 31 personas y librar mandamiento de pago a su favor, a pesar de que no tenían domicilio ni prestaban servicios como docentes en esa localidad. También con lo anterior se desconoció lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Laboral, que trata la competencia en los procesos contra la nación, y dice que quien se sigan procesos contra la nación será competente el juez laboral del circuito, en último lugar donde se haya prestado el servicio, o el del domicilio del demandante a elección de éste. Cualquiera sea la cuantía, en los lugares donde no haya juez laboral del circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil. 2. Frente a la antijuricidad, la actuación del acusado lesionó la administración pública al apartarse de las normas procesales pertinentes y dejó entredicho la confianza que depositan los particulares en el Estado. Esto quiere decir que el mal actuar de Soto Salgado dejó en tela de juicio la confianza que le depositan los particulares al Estado. Y 3. Con respecto a la culpabilidad, el implicado pudo haber actuado de otra forma, aceptando únicamente como ejecutantes o como demandantes a quienes cumplían con el servicio de docentes y obtenían el domicilio en esa localidad. El procesado pidió prisión domiciliaria, la cual le fue completamente negada, y también solicitó la revocatoria de la sanción al estimar que no tuvo la intención de desconocer las normas. Problema jurídico a resolver. La Fiscalía consideró que la conducta del doctor Luis Alfonso Soto Salgado es constitutiva de delito de prevaricato por acción, por cuanto contravino las normas de competencia territorial al ignorar que 31 demandantes dentro del proceso ejecutivo no residían en la nación en el municipio de La Dorada Caldas, ni habían prestado servicio como docentes en esa localidad. Por la contrariación, que al hablar de contrariación me refiero al actuar en contra de lo dispuesto en una ley, norma o mandato. Quería hacer esa aclaración. Y por esa contrariación presentada en lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Laboral y el mal accionar de Soto Salgado, la Corte deberá determinar si el demandado incurrió en el delito de prevaricato o de abuso de autoridad. Argumento y decisión en segunda instancia. Para la decisión de segunda instancia se resuelve que, primero, revocar la sentencia proferida el 3 de agosto del 2017 por la Sala Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Manizales, en sentido de declarar que los hechos por los cuales fue condenado Luis Alfonso Soto Salgado se adecúan al delito de función pública previsto en el artículo 428 de la Ley 599 del 2000, que trata sobre el abuso de función pública,
y no de prevaricato por acción que trata el artículo 413 del mismo estatuto. Este primer punto, ya en la parte del resuelve en segunda instancia, quiere decir que Soto Salgado será condenado por el artículo 428 de la ley 599 del 2000 o más específicamente del Código Penal, donde trata del abuso de función pública y no el abuso de prevaricato que está establecido en el artículo 413 del Código Penal. O sea, la Corte, quien fue la competente para resolver este caso, condenó a Soto Salgado por abuso de función pública y no por prevaricato. Segundo, absolver a Luis Alfonso Soto Salgado del delito de abuso de función pública, como se dijo en la parte emotiva de esta decisión. En el punto parece contradictorio, pero en el punto pasado, en el primer punto, parece que se condena a Luis Alfonso Soto Salgado por abuso de autoridad o de función pública, pero no. Lo concreto es que el proceso se llevó a cabo bajo los parámetros establecidos sobre una posible sanción en caso de haber incurrido en abuso de función pública en abuso de función pública, pero este segundo punto aclara que no será condenado por este delito, queda totalmente absuelto. Tercero, comunicar esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación a fin de que actualice sus registros en los términos del inciso 2 del artículo 166 de la Ley 906 del 2004 y cancélese las anotaciones realizadas con motivo de este proceso. Este tercer punto es muy importante, ya que con él busca protegerle el artículo 29 constitucional al procesado, que trata sobre el debido proceso. Si no se comunica esta sentencia a la Fiscalía, en cualquier momento Soto Salgado se podría ver involucrado nuevamente en este hecho, por lo que se le estaría violando su debido proceso y un principio muy fundamental, que es no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Por eso es de vital importancia la notificación a la Fiscalía y posteriormente la actualización del registro de esta autoridad judicial. Cuarto, ordenar la libertad inmediata e incondicional de Luis Alfonso Soto Salgado, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad judicial, pero en otro caso. Quinto, contra esta decisión ya no procede recurso alguno. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Y es de notifíquese y cúmplase. Bueno, es importante después de trabajar este tipo de casos tan interesantes, brindar el criterio personal, ya que es la medida o el medio por el cual se hará el balance de interpretación que le hacemos al caso que trabajamos. Concretamente, con el actuar de la Corte y la absolución que se le hace a Luis Alfonso Soto Salgado, es importante deducir que, ante ciertas circunstancias, no todo acto cometido por servidores públicos van enfocados inminentemente al prevaricato, tal como se estableció en el resuelve. En este caso, se realiza el proceso bajo unas medidas de posible sanción, pero no bajo prevaricato, sino bajo abuso de autoridad.
hago la aclaración, y es que es muy importante saber lo que no todo caso el cual es realizado por una conducta típica realizada o vulnerada por los servidores públicos va encaminada al prevaricato, ya que hay otros medios o otras figuras tipificadas en el Código Penal que también reemplazan la figura del prevaricato e imponen su sanción ante los servidores públicos cuando sea necesario. Es apenas lógico que las 31 personas establecidas como nuevos ejecutantes o demandantes se les niegue rotundamente a recibir el pago solicitado en la pretensión principal de la demanda que reformó la abogada Reginfo, debido a que no cumplen con los requisitos para estar dentro del proceso como ejecutantes. Aún así, la absolución que Soto Salgado es debido a que en ninguna parte o etapa del proceso se determina que el servidor público actuó con malicia. Y es así como se puede notar que el fiscal en un punto se limita a argumentar esa demostración o que se actuó con dolo. Además, en énfasis a la absolución, que es de suma importancia, hay que conocer que Luis Alfonso Soto Salgado cuenta con la experiencia para obtener completo conocimiento tanto a las normas laborales como de las normas civiles, producto de su trayectoria profesional. Pero su gravamen es que él, como juez, también debería conocer o percatar en la demanda reformada por la abogada, que 31 de los nuevos ejecutantes o demandantes no contaban con los requisitos necesarios para ingresar al proceso en la calidad por la cual se presentaron, debido a que no tenían domicilio en esa localidad y no profesionaban como docentes. Por estas razones es que Soto Salgado es absuelto y el proceso no se maneja bajo prevaricato, aunque se mencione muchas veces, sino bajo una posible sanción por abuso de confianza. Muchas gracias.